¿Qué tal? Ya no se aburran, ya no se duerman. Sí. Mm, Vamos a ver si aún hay gente desvelada por acá. Bien, bueno, ahí tuve un retraso, sí, entonces, pues bueno, apenas hasta ahorita me desocupé. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a continuar, por lo menos un ratito, con el curso de milagros, sí, vamos a continuar con el capítulo 28, que es el deshacimiento del miedo, sí. Hoy, pues prácticamente nos toca estrenar este título, que es la inversión de efecto y causa, sí. Estamos en la página número 667. Ok, entonces, bueno, pues por aquí andamos aún. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos tiene preparado el curso de milagros, sí, para el día de hoy. Gracias por esperar y bueno, gracias por conectarse. Muy bien, la inversión del efecto y la causa, página 667 en el párrafo número uno. La inversión del efecto y la causa. Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. Digamos, una anularía a la otra prácticamente. Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el hijo otorga paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado. Y puesto que es el hijo de Dios, y puesto que es el hijo de Dios, tiene que ser a su vez un padre, ¿sí? Y puesto que es el hijo de Dios, tiene que ser a su vez un padre, que crea tal como su padre lo creó a él. El círculo de la creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin. ¿Sí? Es decir, todo está pues prácticamente contenido. Pero aquí pues prácticamente de alguna forma, ¿no? Nos están pues diciendo, entre otras cosas, que primero ha sido el creador, ¿sí? El Padre, al que a su vez entonces le otorga al Hijo, ¿sí? Ese derecho a la paternidad. Dice, puesto que es el Hijo de Dios, tiene que ser a su vez un Padre, ¿sí? Entonces estamos como luego lo hemos repetido muchas veces, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿sí? De ese creador. Entonces, como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, prácticamente nosotros tenemos esa habilidad de la creación. Y entonces podemos crear, ¿sí? Crear pues a un creador que eventualmente y a su vez será también padre, ¿sí? Entonces nos dice aquí su punto de partida y su punto final son el mismo. Es decir, como si fuese pues prácticamente como un círculo, un ciclo, ¿sí? Que prácticamente, o como en ocasiones lo he explicado, es como cuando te subes a una rueda de la fortuna, que el mismo punto de inicio es el mismo punto del final del juego, ¿no? Entonces, aquí pues prácticamente es lo mismo. Ya es el principio, es el fin, es el alfa, es el omega, ¿sí? Es el positivo y el negativo y al final de cuentas generan o crean en sí pues este perfecto balance, ¿sí? Este perfecto balance. Muy bien.
La paternidad es creación, ¿sí? Y no, bueno, no solamente lo decimos o se trata, por ejemplo, de un género, ¿sí? Entonces, no solamente estamos hablando propiamente de ser paterno y no materno, ¿sí? Sino estamos hablando, pues, obviamente, de la integración de este femenino, masculino, del principio al fin, como ya les comentaba, ¿sí? Entonces, la paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones. El cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí cómo nos dan de alguna forma la pauta, la llave para entonces encontrar precisamente esa sanación, ¿sí? Esa sanación que se logra precisamente a través de esos efectos de esa pureza. Es decir, lo más puro que nosotros poseemos, pues viene siendo la parte espiritual, ¿sí? Entonces, al contactar precisamente con esa parte más pura de nosotros, entonces pone prácticamente estos efectos o hace uso precisamente esta pureza de estos efectos donde nos dice los cuales son tan ilimitados como la pureza misma. Dice, no obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo. Fíjense en este concepto, ¿sí? En este concepto lo que nos dice, no obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo, que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación. ¿Dónde se encuentra entonces la curación? Y entonces nos acaba de dar pues prácticamente, como les digo, esta pauta, ¿sí? Entonces ahí es donde está la curación, en esta pureza. Entonces cuando se utilizan precisamente estos efectos, ¿sí? O gracias precisamente a los efectos de esta pureza, entonces precisamente por ser ilimitada y ser ilimitados entonces sus efectos, pues entonces tiene la gran capacidad de sanar, la gran capacidad de sanar. O sea, nosotros, o cuántas de las veces, por ejemplo, nosotros hemos pensado que nuestra mente está aquí, que está en nuestro cerebro, ¿sí? Pues por todas las conexiones neuronales, por ejemplo, que se tienen, por todos los cálculos matemáticos, analógicos, a lo mejor que se hacen dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces pensamos que aquí se encuentra precisamente nuestra mente, ¿sí? Entonces, pero la parte de nuestro cerebro, precisamente en base a las conexiones neuronales, pues solamente nos ayuda a procesar precisamente todo eso lo que se encuentra en nuestra memoria, en nuestra mente. Entonces, el mismo cuerpo, por ejemplo, es como nuestro disco duro, donde almacena precisamente estas memorias, ¿sí? Y entonces nos dice aquí, donde se reconoce que la mente no está en el cuerpo, porque la mente que ha sido creada ha sido precisamente creada por el Padre. Esa es la mente, la verdadera mente. Y entonces esa es como parte, por ejemplo, de lo que nosotros concebimos, ¿sí? O pensamos que puede ser esto, la mente, eh, que les vuelvo a repetir, o sea, es solamente como si fuese un pensamiento, como si fuese esta parte de nosotros que procesa los pensamientos, que contacta con cierta información, etcétera, ¿sí? Pero en realidad la mente creada o que está conectada a la deidad va muchísimo más allá, ¿sí? Muchísimo más allá de lo físico. Por eso nos hacen esta pregunta, ¿dónde se encuentra entonces la curación?
Pues la curación precisamente se encuentra en esta mente, ¿sí? Esta mente que es pura, esta mente que es ilimitada, y ahí, solamente allí, entonces es donde se encuentra la sanación, o donde nosotros podemos encontrar la sanación del cuerpo. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser Él su propia causa y no de permitirse así ser el Hijo de su Padre, ¿sí? La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser Él su propia causa, es decir, de no pertenecer al Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, Él no cree ser el efecto del amor, sino que Él mismo debe ser su propia causa, debido a lo que es. La causa de la curación es la única causa de todo, y sólo tiene un efecto. En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa, y no se percibe ninguno. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno con una mente separada, son tus creaciones, y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes a ti. Pero al ser su padre, tienes que ser como ellos, ¿sí? Al ser su padre, y conste por ejemplo aquí que lo pone entre comillas y lo pone en minúsculas, ¿sí? Entonces, no somos más que los creadores, pues, de otro cuerpo, de otro ser. Sí, no somos más que eso, ¿sí? Entonces, claro que tenemos esta parte creativa, ¿sí? Para crear otro cuerpo y para crear precisamente algo que se parezca, pues, a mí, ¿ok? Entonces, dice, una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado por otros cuerpos, cada uno con una mente separada. Dice, son tus creaciones. Y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes a ti. Entonces, un mundo completamente distinto, separado, ¿sí? Completamente separado. Permí- Muy bien, entonces les decía que lo único que entonces nosotros estamos generando pues son precisamente egos, ¿sí? O entes que parecen separados uno del otro, incluso de nosotros mismos. Entonces, al ser, por ejemplo, una creación nuestra, pues imagínate que ahora ves a tu hijo frente a ti, completamente separado, y luego me veo a mí en este cuerpo, ¿sí? Ocupando un tiempo, un espacio, y pues básicamente en esa separación, ¿sí? Entonces, realmente nosotros estamos eh, a través de esto no dándonos el permiso de ser el hijo de nuestro Padre, el hijo de la divinidad, ¿sí? Entonces, ni siquiera nosotros creemos que hemos nacido precisamente del amor. Entonces, por lo tanto, no nos sentimos como si fuésemos parte de esa divinidad. Y entonces nosotros ahora buscamos una divinidad fuera de nosotros. Tal como nosotros nos vemos, entonces así es como buscamos también la divinidad. Entonces nos vemos, por ejemplo, separados, y entonces buscamos a un Dios también separado, un Dios externo, un Dios que, pues, si bien nada tiene que ver con lo que nosotros estamos experimentando en este cuerpo físico, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros de alguna forma comenzamos a buscar.
En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. Entonces, lo que nosotros, fíjense aquí la parte importante, que lo que nosotros estamos soñando, prácticamente lo hemos decidido, lo estamos decidiendo, ¿sí? Entonces dice, te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños. Y ahorita mismo nosotros estamos soñando un sueño. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese sueño, por ejemplo, que tú estás viviendo, ¿sí? O experimentando como si fuera real y que verdaderamente te tiene sin dormir, que te tiene preocupado, que te tiene enfermo, que te tiene estresado, ¿sí? ¿Qué es eso que verdaderamente te quita el sueño, que te quita la salud física, ¿sí? Entonces, si nos dice aquí, nosotros podemos elegir entre diferentes sueños. Entonces, ¿por qué no elegir un sueño diferente? Un sueño, por ejemplo, donde no tenga nada que ver, por ejemplo, lo que viene siendo el sufrimiento, el sufrir, ¿sí? Entonces, ¿por qué no elegimos entonces soñar de una forma diferente? Una, de una forma incluso mejor, ¿sí? Y lo que signifique mejor para cada uno. Entonces, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar, ¿deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren, ¿sí? Entonces, fíjense, un sueño es como una memoria. Entonces, dice, en el sentido de que te presenta las imágenes que nosotros pues prácticamente escogemos, ¿sí? ¿Por qué nosotros escogemos precisamente esas imágenes? ¿Qué recordar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un sueño. Y ahorita mismo, por ejemplo, nosotros dentro de este sueño, pues entonces estamos proyectando algo. Algo, por ejemplo, a lo mejor que nos da tranquilidad, paz, que nos puede incluso, por ejemplo, hacer vivir un instante santo, ¿sí? Y entonces que al final de cuentas nos da esta tranquilidad y nos da precisamente la certeza, ¿sí? Nos puede dar precisamente como este punto de esta certeza donde si nosotros estamos ciertos en algo, pues entonces el sufrimiento simplemente desaparece. La preocupación, el estrés, todo lo que nuestra mente o nuestro cuerpo físico esté experimentando, entonces tiene obviamente esta tendencia a desaparecer, ¿sí? Entonces, Luzma dice, porque aún no aprendemos cómo, ¿sí? Pues es que esto es de práctica, ¿sí? Yo les había comentado, por ejemplo, una y otra vez, que es práctica, 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 ¿sí? Y entonces se trata solamente de esto, de seguir practicando el amor, de seguir practicando el perdón, de seguir practicando la neutralidad, la unicidad. Y hay un sinfín de cosas que el curso de milagros nos invita a practicar, ¿sí? Entonces, principalmente las antes mencionadas. Entonces, a veces a nosotros todavía se nos dificulta, ¿sí? Se nos dificulta, por ejemplo, el hecho de perdonar. Entonces, y se nos va a poner una y otra vez para entonces nosotros poder experimentar precisamente el perdón, ¿sí? Y a su vez, o sea, nosotros perdonamos no con el afán de que nos perdonen. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos, entonces cabe mayormente la posibilidad de también ser perdonados. Y eventualmente aparecerá
alguna respuesta precisamente a este acto de perdonar a alguien o una información. Todos los retazos de memoria y de sueños se conservan en un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que eres el causante del sueño y, por lo tanto, que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta. Entonces nosotros aquí precisamente nos volvemos precisamente esta causa y este efecto, ¿sí? Pero perdimos el rumbo, perdimos esta parte, por ejemplo, de ser conscientes de que estábamos soñando un sueño. Y dentro del sueño, al perder la ruta, pues prácticamente nos extraviamos, nos perdimos. Nos perdimos en ese sueño. Y ahora pues prácticamente se nos han velado muchas cosas. Quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que verdaderamente estamos nosotros haciendo aquí, ¿sí? ¿Para qué hemos venido? ¿De quién somos hijos? Toda esta información se nos ha velado, ¿sí? Entonces, ha sido, por ejemplo, si nosotros nos metemos un poquito en el análisis de nuestro propio soñar, pues entonces es un sueño sumamente abstracto, ¿sí? Donde tú o cada uno de nosotros le damos un significado diferente y completamente diferente a algo, ¿sí? O a alguna información también. Entonces, no tenemos los mismos conceptos, empezando desde ahí. No tenemos las mismas significaciones, ¿sí? Entonces, lo que para ti es bueno, para mí quizás no lo sea, y viceversa. Y entonces comienza a existir precisamente una separación en este vivir. Ahora, por ejemplo, que tú piensas de una forma completamente distinta o diferente, la cual es una forma de pensar distinta a la mía o que no concuerda con mi información, y entonces pues aquí es donde yo voy a renegar, ¿sí? Voy a renegar y te voy a rechazar como parte mía, como esta unión, ¿sí? Luego, no, hombre, ¿yo qué voy a andar siendo? O sea, ¿yo qué voy a andar siendo uno contigo? ¿Sí? Si piensas completamente distinto, diferente, y digo, para no ir más lejos, pues entonces tenemos el ejemplo religioso, ¿sí? Donde nos estamos, por ejemplo, peleando cuando en realidad la deidad solamente es una, ¿sí? Dios solamente es uno y es exactamente el mismo. En el mundo, precisamente en el universo, mejor dicho, imagínense, por ejemplo, que hubiese diferentes dioses. Sería precisamente este caos, ¿sí? Sería un caos el universo. Y sin embargo, todo está rodeado precisamente de esta perfección. Entonces, no es como nosotros lo planteamos, no es como nosotros lo pensamos, sino que existe precisamente un Dios creador que le da un orden a absolutamente todo, ¿sí? Un Dios, por ejemplo, que no propiamente es un señor con barba o túnica blanca, ¿no? Sino que es una energía creadora, transformadora, ¿sí? Entonces, esta energía prácticamente es la que mueve absolutamente todo. Nos ayuda también a nosotros con este movimiento. Y observemos, por ejemplo, que nosotros estamos en constante evolución, ¿sí? Sea como sea. A veces, por ejemplo, no sé, a lo mejor unas personas dan un paso, a lo mejor algunas otras pues nos llevan kilómetros de recorrido, ¿sí? Kilómetros de distancia.
Y sin embargo, nuestro partir es exactamente el mismo. Procedemos exactamente de donde mismo. Y esto, pues prácticamente, les digo, nos da o nos debería de dar por lo menos la seguridad de esta pertenencia. Entonces, ¿a dónde pertenecemos? Bueno, pues observa a tu alrededor, ¿sí? Observa a tu alrededor y ahí te vas a dar precisamente cuenta de la información si eres un buen observador. Y todo lo que aparezca nos va a dar precisamente esta dirección para darnos la pauta del camino que nosotros necesitamos que seguir, ¿sí? Pero no para resolver absolutamente nada, sino resolvernos a nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos, no encontrar nada externo a lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, bueno, decía, pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste, ¿sí? Estamos hablando del sueño y del que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo herido y moribundo. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece, ¿sí? Entonces, en un sueño de perdón, a nadie se le pide ser o ocupar un lugar, ¿sí? Entonces, tanto yo perdono para entonces ser liberado como para liberar. Entonces, aquí, en este sueño de perdón, a nadie se le pide ser precisamente la víctima porque nadie está padeciendo nada, sino es una liberación mutua, ¿sí? Es una liberación mutua. Entonces, les comentaba, a veces nosotros, por ejemplo, nos quedamos con todo este asunto, todo este rollo de no poder otorgar o dar un perdón, ¿sí? Cuando en realidad lo que estamos perdonando en el otro, como ya lo hemos visto aquí, es nuestro propio sueño. Nuestro propio sueño. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la conciencia de que estamos soñando un sueño, ¿sí? Entonces no tendríamos una necesidad, por ejemplo, o no tendríamos muchas de nuestras necesidades, ¿sí? Necesidades, por ejemplo, de tener para luego ser, necesidad, por ejemplo, de tener que sanar el sueño mismo, ¿sí? Tener que sanar el sueño mismo. Entonces, si yo supiera que todo esto es un sueño, no tendría, digamos, o buscaría la forma de no tener tantos conflictos o problemas y vivir un sueño más tranquilo, más en paz, donde incluso los médicos, psicólogos, o terapeutas o lo que sea que seamos, pues entonces no tendríamos ningún, ningún, ningún objetivo de ser, ¿sí? Entonces no tendríamos prácticamente razón de ser, ¿sí? Entonces, pero gracias a que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos soñando, pues entonces es cuando tanto los médicos, terapeutas, etcétera, psicólogos, psiquiatras, comenzamos a trabajar con el sueño de la gente, ¿sí? Con el sueño de la gente. ¿Por qué? Porque es, digamos, como, o podría ser un principio de un despertar de conciencia para la persona y sentir o saber que en realidad se está soñando y que este sueño, eventualmente desaparecerá, ¿sí? Va a desaparecer. ¿Cuándo? Pues cuando dejemos físicamente de existir, ¿sí? Hasta que nosotros tomamos o tomemos una conciencia, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, nosotros vamos a comenzar en este despertar para darnos cuenta que en realidad todo esto ha sido pues como una pesadilla que yo elegí soñar además, ¿sí?
Muy bien, entonces cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser víctima o el que la padece. Esos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. Un intercambio es lo que ofrece el milagro. Todos esos sueños de terror que nosotros vivimos, ¿sí? Por los sueños de perdón. No te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por el perdón. Es lo único. Darme cuenta que yo solo me he inventado lo que estoy soñando. Este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él. ¿Sí? Ningún plan es posible. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Entonces, este es el mundo precisamente que nosotros estamos viviendo. Dice, este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él. Entonces, no tiene ninguna causa, ¿sí? Por lo tanto, no pueden tener ningún efecto. Todo lo que nosotros estamos soñando, a comparación, por ejemplo, de lo que piensen otras personas, o a diferencia de lo que piensen, en realidad no nos separa, ¿sí? No nos separa. No nos separa de nuestra fuente. No es que nosotros, por ejemplo, no seamos dignos de regresar a la fuente, sino que dentro del sueño nosotros nos sentimos precisamente como que le hemos fallado. Y ahora, por ejemplo, como nosotros tenemos esa sensación y que lo experimentamos a cada momento, a través de todo lo que nosotros incluso nos llegamos a recriminar, ¿sí? Entonces hemos fallado y por lo tanto no soy digno de entrar en tu casa o de que tú entres en la mía, ¿sí? Entonces, al no ser digno, pues prácticamente es como si yo estuviese renunciando, ¿sí? Estoy renunciando a al ofrecimiento, por ejemplo, que en este caso la fuente me está dando, ¿no? Entonces, ahí es prácticamente cuando yo estoy renunciando, renunciando a todo cuanto Él me quiere dar. ¿Cómo? A través precisamente de los milagros, de ese milagro, ¿sí? Muy bien, entonces ningún plan es posible en Él, ni hay nada que sea comprensible. Y luego que de repente pues no entendemos nada, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puedes ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales, que era lo que comentábamos, ¿sí? O sea, todo lo que yo estoy haciendo aquí, aparentemente, como es un sueño, no es una causa. Una causa, digamos, no puede tener, un sueño no puede tener una causa. Entonces, por lo tanto, puede tener efectos, no es algo real, ¿sí? Entonces, por ello, cambiaría su causa. Y eso es precisamente lo que no puedes hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme, ¿sí? Fíjense aquí, el soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. Entonces, estamos prácticamente adormecidos pensando que es lo real cuando en realidad pues estamos sumamente dormidos. En estos, en sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable, con efectos garantizados. Entonces lo que decíamos es, ok, si aquí nosotros pensamos que está la causa, cuando en realidad no está absolutamente nada, entonces por lo tanto los efectos que nosotros pensamos que va a tener nuestra causa, pues entonces claramente no pueden hacer nada, ni en contra de tu espíritu, ni en contra de absolutamente nadie, ni siquiera de Dios, ¿sí? Mucho menos de Él. Entonces, esos son nuestros sueños, esas son nuestras fantasías, ¿sí?
Entonces, si ustedes, por ejemplo, buscan en la lección 151, 152, en el curso de milagros, nos explican prácticamente o de una forma muy clara estos puntos, ¿sí? Ahí, para que luego los busquen en su libro y entonces sepan exactamente de lo que les estoy hablando. ¿Ok? Entonces, el soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz. Y ya les decía, la pregunta es, ¿qué sueño estás soñando en estos momentos? ¿Cuál es tu sueño? ¿Es un sueño de angustia, de terror, de sufrimiento, de enfermedad? ¿Sí? ¿O es alguno, por ejemplo, que se comienza a tornar diferente, donde una persona que puede sentir los síntomas de una enfermedad, pues entonces se comienza a sanar? Alguna persona, por ejemplo, que se encuentra precisamente en esta depresión o sumida en alguna depresión, entonces puede encontrar la puerta de salida y encontrar tras de ella la felicidad. ¿Okay? Dice, pero sin una causa estable con efectos garantizados, ¿sí? Pero sin una causa estable con efectos garantizados. Y esto es lo que nosotros estamos prácticamente soñando. Tenemos, por ejemplo, estas aseveraciones, ¿no? Bueno, de algo nos vamos a morir, ¿sí? De algo nos vamos a morir, ¿ok? Bueno, pues entonces yo pienso que este efecto, ¿sí? De una causa aparente, pues entonces va a tener precisamente, eh, o vamos o mejor dicho, perdón, de alguna manera nosotros tratamos de hacer realidad esto, ¿sí? Que algo, por ejemplo, que no termina siendo propiamente el efecto de una supuesta causa, pues entonces no sucederá absolutamente nada, excepto que lo vamos a comenzar a sufrir en nuestra mente, ¿sí? Entonces, nuestro sueño solamente reside en esta mente, pero no en la mente que nos conecta con la divinidad, sino en la mente que nos conecta más con lo físico, con el cuerpo, ¿sí? Con todo lo material. Entonces, claro que nosotros estamos de alguna forma, pues, embebecidos, ¿sí? Con esta forma de soñar que parece tan, pero tan real, ¿sí? El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real, ¿sí? Entonces, el milagro prácticamente nos viene a enseñar que estamos soñando. ¿Por qué? Pues digo, para las personas que los hayan experimentado, pues sabrán que hay cambios repentinos, donde se aparece una información y al siguiente instante esta información simplemente se esfuma, se va. Y entonces, ¿dónde quedaron precisamente los supuestos efectos de la causa que nosotros estábamos recibiendo como información, soñando o creyendo, ¿sí? Que esto era real? ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Sí? Entonces, el milagro establece precisamente esto, que estoy teniendo un sueño y que este contenido de mi propio sueño no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él quien las inventó. Nadie tiene miedo, fíjense, de las ilusiones cuando nosotros mismos nos damos cuenta que hemos sido quienes las hemos inventado. Entonces, así como que prácticamente respiramos, ¿no? Así de, por lo menos, digo, ya es un gran aliviane, ¿sí? El darme cuenta que pues soy el creador de mis propias ilusiones, ¿sí? Que estoy sufriendo aparentemente lo que viene siendo
el efecto de esa causa que no existe. Lo que mantenía vivo al miedo era que no se daba cuenta de que él era el autor del sueño y no de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Él le causa a sí mismo lo que sueña, ¿sí? Entonces, el miedo prácticamente causa lo que estamos nosotros soñando, ¿sí? Que le estamos haciendo a nuestros hermanos o a las demás personas. Y esto obviamente es solamente un sueño de separación, porque yo ahora, por ejemplo, y bajo ciertas circunstancias, creo en el ataque, siento el ataque, y entonces por todos los medios posibles trato de hacer real precisamente este ataque. ¿Sí? Entonces esto es lo que se supone, por ejemplo, que se ha causado en mí o que yo puedo causar en alguien más, ¿no? Entonces, y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así teme su propio ataque, pero lo ve venir de la mano de otro. Una mera proyección, ¿sí? Una mera proyección. Nosotros normalmente tememos lo que nosotros supuestamente hacemos. Y les digo supuestamente hacemos, puesto que estamos hablando precisamente de este sueño, ¿sí? Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa, ¿sí? Entonces, pero no por razón de su causa. Entonces, no es el autor de su propio ataque y es inconsciente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada. De lo que el miedo es de una causa que carece de los efectos que habrían hecho de ella una causa y por lo tanto nunca lo fue. Entonces, el milagro no hace sino mostrarte que él no ha hecho absolutamente nada. Que, que dentro del sueño, todo lo que nosotros padecemos y vemos como una información, ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Entonces, como les digo, estas ideas pues prácticamente nos pueden contrapuntear a nosotros mismos en nuestra forma de ver nuestra propia vida. Porque, como les comentaba, a cada momento nosotros vemos que, pues, que nos atacan, ¿sí? Vemos que alguien está tratando de hacer algo en contra nuestra, que alguien me envidia, que alguien hace o deshace, o incluso, por ejemplo, yo que puedo tener este deseo, ¿no? De atacar o de hacerle algo a alguien, cuando en realidad todo eso que yo pienso que le estoy haciendo a la otra persona, pues me lo hago a mí mismo. Y entonces pensamos, por ejemplo, ¿sí? que, mm, que como vamos a ser atacados, entonces ahora tengo que tener miedo de que este ataque provenga de fuera, cuando en realidad soy yo el que lo he estado proyectando dentro de mi sueño. En otras palabras, pues prácticamente no hay absolutamente nada que temer. Cuando tú te das cuenta o cuando nos damos nosotros cuenta de que nosotros precisamente somos, eh, esta supuesta causa dentro de nuestro sueño, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, que es precisamente la toma de conciencia, esto va a tener la tendencia a desaparecer, ¿sí? Va a tener precisamente la tendencia eh, a deshacerse, ¿sí? Y aquí es cuando los milagros dentro de nuestro sueño entonces comienzan a ocurrir. Nos damos cuenta, por ejemplo, que no hay o que no existe tal información como causa, precisamente porque todos estos efectos, supuestos efectos, ¿sí? son desechos precisamente por el milagro. Y entonces, ¿dónde quedó esa información?
Y llámale como información cualquier cosa, ¿sí? ¿Dónde quedó el sentimiento de abandono? ¿Dónde quedó la enfermedad? ¿Sí? ¿Dónde quedó todo lo que nosotros pensábamos que era real? Para terminar pronto, ¿sí? Desaparece ante la presencia de un milagro. Entonces, nosotros tenemos, digamos, como muy ligado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, como muy ligada la información que nosotros percibimos dentro de nuestro sueño, lo tenemos como muy ligado o muy ligada a personas, lugares, cosas, ¿sí? Y entonces, cuando se nos activa una información, pues automáticamente damos con algún recuerdo, alguna persona, algún objeto, ¿sí? Que pues prácticamente dentro de nuestro sueño lo vamos a vivir como si fuese real y va a generar ciertos conflictos, va a generar dolor, va a generar culpa y se van a activar precisamente algunas de las emociones, pues obviamente no tan agradables, ¿sí? Para entonces llegar al miedo, a sufrir. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros que ser conscientes de que nosotros estamos soñando el sueño que nosotros hemos elegido. Muy bien. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros egocéntricamente pensamos, ¿sí? En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo. Pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas de las ocasiones, por ejemplo, nosotros pensamos o sentimos que nuestras creaciones, le hace nuestros hijos, nos aborrecen, nos odian, ¿sí? O simplemente pues, no nos pueden ver, ¿no? Su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ellas los han adoptado como propios y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. Primero primero se separan efecto y causa, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierte en la causa y la causa en efecto. Una tremenda confusión, ¿sí? Una tremenda confusión. Entonces, es este, por ejemplo, el símbolo de nuestra separación, ¿sí? La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos, ¿sí? Entonces, y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador, ¿sí? Entonces es pues prácticamente una forma paradójica, incoherente, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de ver nosotros a nuestro creador. Entonces, y la manera paradójica es precisamente el hecho de pensar o de sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. O sea, si somos parte de su creación, si Él ha sido precisamente el que nos ha creado, y entonces nosotros somos precisamente ese efecto, pues entonces, como nos dice aquí, pues había dejado de ser creador, precisamente nuestro Padre había dejado de ser nuestro creador. Entonces, así es como nos separamos, en el hecho de pensar que hemos sido abandonados, que Dios no nos escucha, que, que Él de repente, por ejemplo, tiene como
mucha injerencia en todo lo que nos pasa o todo lo que nos sucede y que se ha ensañado aparte en contra de nosotros, pues entonces para que nos vaya mal. ¿Sí? ¿Por qué me has quitado a la persona que más amaba? ¿Por qué él, no a mí? ¿Sí? Entonces comienzo precisamente con todo este regateo que normalmente nosotros seres humanos pues lo hacemos, regateamos. ¿Sí? Entonces, en esta situación, ¿sí? Del regateo, prácticamente es como volvemos a decir, ¿no? Como si nosotros estuviésemos completamente separados de nuestra fuente. Y cuando en realidad no es así, ¿sí? Entonces, nos dice aquí, dentro de este sueño, nosotros pensamos que nos hemos creado a nosotros mismos, que no necesitamos precisamente de esta fuente, cuando en realidad nosotros existimos precisamente por la fuente misma. ¿Okay? Entonces, pero dice, pero lo que hizo se volvió contra él, que es aquí donde nosotros nos hemos completamente perdido. Porque ahora resulta que hemos generado o creado un sueño que no podemos controlar, con el cual nosotros mismos no podemos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, a final de cuentas, hemos generado. Hemos creado precisamente este sueño. Un sueño, por ejemplo, como les digo, donde Dios está en contra de nosotros. Un sueño, por ejemplo, donde yo creo que esto es más real que mi propio espíritu. Un sueño donde encuentro todos los motivos de ataque y por ende de separación. ¿Sí? Un sueño donde me veo completamente anulado, ¿sí? Separado. Y para resumir, pues es un sueño donde pierdo completamente todo mi poder. Todo mi poder. Y llámale poder a este poder de creación, a este poder, por ejemplo, que nosotros podemos eh, adoptar, ¿sí? De nuestro creador. Entonces nos volvemos pues precisamente como muy pequeños, ¿sí? Somos muy pequeños, nos volvemos pequeños. Y cuando en realidad, por ejemplo, pues somos toda la grandeza, ¿sí? Todo lo que Dios, nosotros, dentro de nuestro limitado pensamiento, todo lo que Dios podría lograr ser, ¿sí? Fundirte prácticamente, o en este caso, fundirnos eh, con Él, en esa inmensidad, ¿sí? Entonces, esa sería prácticamente la experiencia. El hecho, por ejemplo, de yo buscar tener ese tipo de experiencias, ¿sí? Y de no solamente que estas experiencias sucedieran de una forma inconsciente, sino que me diera cuenta que mientras más me deshago yo de mi sueño, más cerca, ¿sí? De experimentar o de tener ese tipo de experiencias estoy. Entonces no estamos como muy lejos, pero se requiere, como les decía hace algunos momentos, se requiere de práctica. Entonces necesitamos que seguir practicando, ¿sí? Sigamos pues practicando, sigamos con esta práctica del curso de milagros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como nos dice en este párrafo también, este sueño de esa venganza, ¿sí? Un cuerpo, por ejemplo, que se venga de otro. Entonces queremos consumar también esta venganza. Entonces, más la venganza de ellas contra el cuerpo es la que parece probar que el soñador no es el autor del sueño, ¿sí? Porque entonces aquí, por ejemplo, viene precisamente esta parte de esta confusión donde si yo percibo que tú me atacas y yo no sé que estoy soñando, pues entonces todo esto cobra una aparente realidad. Y entonces aquí es donde yo me confundo, porque,
porque entonces sería tanto como estar negando mi propio sueño. ¿Sí? Que esto, bueno, lo hago, ¿no? Lo hago al no darme cuenta que esto finalmente es un sueño. Ahora, si nosotros nos diéramos cuenta que esto es un sueño y que de- eh, yo puedo elegir entre diferentes sueños, ¿sí? ¿Qué es aquello que yo soñaría? ¿Qué tipo de sueño? ¿Sí? ¿Qué efectos, por ejemplo, o qué supuestos efectos se tendría dentro de esto, de las causas, ¿sí? De este sueño? ¿Qué efectos serían esos? ¿Sí? Entonces, hoy por hoy nosotros pensamos que estamos teniendo o que tenemos las causas y que a través de estas causas que son solamente parte de este sueño, nosotros estamos viviendo ciertos efectos de estas causas que terminan siendo irreales, que terminan siendo solamente parte de una ilusión y que nosotros a través de todo lo que nosotros, bueno, que practicamos, que nosotros a través de todas nuestras prácticas, pues entonces tratamos de perpetuar todo este sueño, toda esta irrealidad, toda esta fantasía, ¿sí? Para entonces tener justificado todas nuestras decisiones y todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro sueño. ¿Sí? Entonces estamos simplemente soñando. ¿Sí? Muy bien, voy a parar aquí, ¿sí? Y bueno, para la próxima ocasión, digo, espero conectarme un poquito más temprano, ¿sí? Que tuve algunos pendientes por aquí de trabajo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a las personas que estuvieron conectadas y a las que se fueron conectando. Gracias por estar esperando esta sesión. Nos vemos pronto y que descansen.